Amén. Today, Ezra chapter 6. El día de hoy vamos a leer el libro de Esdras, capítulo 6. Chapter 6, verse 1 to 22. Esdras, capítulo 6, del versículo 1 al 22. Entonces el rey Darío dio orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey de Ciro, perdón. El mismo rey de Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 70 codos y de 70 codos de anchura, y, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro, de plata, de la casa de Dios, las cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tagnaí, gobernador de otro lado del río, Setar, Bosnaí, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis en otro lado del río, alejados de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. El gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por si es dada orden de los que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para edificar esa casa de Dios, y que la hacienda del rey que tienen del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuese necesario, becerros, carneros, corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables a Dios del cielo. Oren por la vida del rey y por sus hijos. Y también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. El Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que quisiese su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces Tagnaí, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnaí y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaron y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron, pues, y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Ciro, de Darío, y los Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Ofrecieron, ofrecieron en la dedicación de esa casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad
y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Amén. Amén. And thank you. Muchas gracias, pastor. Good evening, everyone. Buenas noches a todos, amados hermanos y hermanas. Today's message is restoring the temple. El pasaje del día de hoy nos habla acerca de la restauración del templo. It was what God promised. Eso fue lo que Dios había prometido. God promised to his people 70 years. Dios le prometió a su pueblo que esto iba a suceder después de 70 años. So after 70 years later, all of a sudden, the king of Babylon, king of Persia, commanded to let the people of Israel back to Israel and to build an altar, to build a temple there. Vemos que después de los 70 años se levanta el rey de Babilonia, el rey de Persia, y ordena que el pueblo de Dios regrese a Jerusalén y reedifique el templo. So everything was done according to God's plan. De esta manera vemos que todo se llevó a cabo de acuerdo al plan de Dios. The God's plan has no choice to take place. El plan de Dios debe suceder a toda costa. No one can stop it and even never change. Nadie puede detener el plan de Dios, nadie puede cambiar el plan de Dios. If God decided something once, it must go to the end. Si Dios decide algo en un momento, esto debe suceder hasta el final. God promised Christ to us who have the curse of the original sin. Y Dios nos prometió a nosotros, quienes habíamos caído en la maldición del pecado original, a Cristo. So to the end of the world, to the end of the age, the answer is Christ. Por eso es que hasta el final de la época, la respuesta es Cristo. No one can stop it and never change. Nadie puede detener esto, nadie puede cambiar esto. So there's nothing that this answer cannot be answered to. Por eso es que no hay nada para lo cual esta respuesta no pueda ser la respuesta. So people who hold on to Christ has no choice to be victorious and conquer. Por eso es que aquellas personas que se aferran a Cristo no tienen otro resultado más que ser victoriosos y ser conquistadores. Today chapter recording a very strange thing in some eyes. It's a very strong message. En el capítulo 6 de Esdras que acabamos de leer el día de hoy, encontramos mensajes que para algunos son mensajes muy fuertes. So King of Persia made his command to build an altar in Jerusalem. Vemos que el rey de Persia ordena que se construya un altar en Jerusalén. So verse 4 is talking about the cost to be paid by the royal treasury. Y en el versículo 4 leemos que, did you say verse 4, Pastor? Yes. Y en el So I will versículo, pay all the costs of building the temple by the royal treasury.
Vemos en el versículo 4 que todos los costos para construir el templo iban a ser cubiertos por el tesoro del rey. And the verse 5 is talking about return all the articles which were taken by the king Nebuchadnezzar from the temple of Israel. Y en el versículo 5 leemos que el rey también da el mandato de que todos los utensilios que fueron tomados por el rey Nabucodonosor fueran devueltos. Even the temple was broken by the people of Babylon, but before that, they took a lot of articles from the temple to Babylon. Vemos que antes de que el templo fuese destruido por los babilonios, muchos utensilios de mucho valor que estaban dentro del templo fueron tomados. And the verse 6 and 7 is the command given to the governor of the Israel. At that time, the governor was appointed by the king of the Babylon and Persia. So it was said, the verse 7, do not interfere with the work to build an temple. Y en el versículo 6 vemos que el rey también da un mandato al gobernador del otro lado del río. Y en el versículo 7 leemos lo que dice: dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. So verse 8 is talking about even the expenses to build a temple should be fully paid out of the royal treasury from the revenue of the Trans-Euphrates. Y en el versículo 8 también leemos que una vez más se menciona que todos los costos de reedificar la casa de Dios debían ser cubiertos por completo por los tributos que recibía el rey. And so the king Cyrus didn't want to stop to build the temple. De esta manera vemos que el rey Ciro no quería que hubiese ninguna interrupción en la reedificación del templo. So he was the amazing person, right? It's the same as the servant of God. So even God said, he is my servant. Y esto es realmente sorprendente porque esto hace de el rey una persona muy sorprendente porque obró como si fuese siervo de Dios. So he Incluso said, Dios mismo le llama mi siervo. so I will pay all the cost of building the temple. Vemos que el rey dice: yo voy a cubrir todos los gastos de la construcción del templo. So he commanded no one can interfere to build the temple. Y también dio órdenes para que nadie interfiriera con la reconstrucción del templo. Verse 9 is talking about, and he commanded to provide all the animals which can be used for the sacrifice. Y en el versículo 9 leemos que también el rey dio instrucciones de que se proveyera todo lo necesario para ofrecer sacrificio a Dios. So he commanded it must be given them daily without fail. Y él da una orden específica que todo esto debía ser proveído todos los días sin falta. And verse 10 is talking about King Cyrus wanted the people to pray for himself and his son. Y en el versículo 10 leemos que este rey, el rey Ciro, quería que el pueblo ofreciera sacrificio agradable a Dios y que ellos intercedieran por él y sus hijos. So verse 11 and 12 is talking about anyone who doesn't follow my command or stop it or to change it, and then
they have no choice to be killed. Y en el versículo 11 vemos que el rey también da una orden de que si alguien no sigue su mandato o intenta interferir con la reconstrucción del templo, esa persona debe perder la vida. So it was very amazing, but somehow very strange. But it was a very strong command for building the temple. De esta manera vemos que estas órdenes del rey son realmente sorprendentes. Para algunos incluso pueden ser extrañas. Sin embargo, podemos ver que fueron órdenes muy contundentes a favor de la reconstrucción del templo. The King Cyrus was actually the pagan, right? Not the Israel. But what he was doing was more than the people of Israel. Es importante tomar nota de que el rey Ciro era un rey pagano. Sin embargo, las órdenes que él da son mejor que toda acción del mismo pueblo de Israel. So we can understand everything was done by God. De esta manera vemos que todo está hecho o todo fue hecho por Dios. So verse 15 is talking about the work concerning the temple was finished. Y en el versículo 15 vemos que todo el trabajo concerniente a la construcción del templo termina. And after that, they wanted to have the celebration to about the dedication of the house of God. Y después de eso hubo una celebración de dedicación de esa casa de Dios. And verse 19 is talking about they kept the Passover. Y en el versículo 19 leemos que ellos celebraron la Pascua. And verse 20, 21, 22 is talking about all the priests and the Levite people were cleaned, and they wanted to keep the Passover in pledge. Y en los versículos 20, 21 y 22 vemos que los sacerdotes y los levitas se habían purificado y estaban limpios para ofrecer los sacrificios de la Pascua porque querían hacer lo mejor. So if we see this chapter, we can understand what God's desire is. Si nosotros prestamos atención a este capítulo, vamos a poder descubrir cuál es el deseo de Dios. The first thing God wants us to do is the sacrifice. Lo primero que Dios quiere que nosotros hagamos es el sacrificio. That is actually worship and prayer, right? That is recovering, restoring the covenant. ¿A qué me refiero cuando digo que Dios quiere sacrificio o cuál es el equivalente al sacrificio? Es ofrecer culto y oración a Dios, es restaurar el pacto que Dios ha dado. So the first thing commanded to Israel people was building temple. So the first thing commanded, the Israel people was commanded was building temple. Por eso es que el primer mandato que le fue dado al pueblo de Israel era que restauraran el templo. The sacrifice covenant can be restored only in the temple. El pacto del sacrificio podía ser restaurado solamente en el templo. Before the King Solomon, the Israel people could give a sacrifice in every place. Antes de el rey Salomón, el pueblo de Dios podía ofrecer sacrificio en cualquier lugar. So usually they use the higher place to give a sacrifice. Y por lo regular ellos ofrecían sacrificio en los lugares altos. But Abram gave a lot of sacrifice to God.
Pero Abraham, vemos que Abraham ofreció muchos sacrificios a Dios, but there was no temple, so he could give sacrifice anywhere he wanted. pero como no había templo en aquel entonces, él podía ofrecer sacrificio en cualquier lugar que él deseara. So at that time, the Bible is talking about the giving sacrifice was building altar. En aquel entonces, el enfoque que se daba acerca de ofrecer sacrificio era la edificación de altar. And even Noah and Adam and Abel, they were same thing. Y lo mismo fue en el caso de Noé, por ejemplo, en el caso de Adán, en el caso de Abel. But after the temple was built, the sacrifice must be given in the temple. There was the law. Pero después de que el templo fue edificado, la ley fue dada de que el sacrificio se ofreciera solamente en el templo. So God promised, I will wait for you here. It was the holy place, the most holy place. Dios hizo la promesa de que él iba a esperar al pueblo de Dios en ese lugar que era el lugar santo, So en el lugar santísimo. even though the temple was completed, there is a lot of people who were giving the sacrifice on the higher place. Y vemos que incluso después de que el templo fue edificado, habían personas que ofrecían sacrificio en los lugares altos. But some kings, for instance, as Hezekiah, destroyed all that kind of things, saying this is not the place to give sacrifice to God. Pero vemos que algunos reyes, como por ejemplo Ezequías, tomó la decisión de destruir esos altares o esos lugares donde se ofrecía sacrificio en los lugares altos y diciendo que esos lugares no eran los lugares apropiados para ofrecer sacrificio. So the sacrifice only given in the temple can be accepted by God because it has a big important meaning. Only in Christ your worship can be accepted because the temple symbolizes Christ. Y la razón por la cual Dios solamente aceptaba el sacrificio que era ofrecido en el templo tiene un significado muy grande, porque es solamente a través de Cristo que Dios puede aceptar al ser humano y darle salvación, y el templo simboliza a Cristo. So God wanted to accept the perfect sacrifice which was done in the temple. That's why God commanded building temple as the first. Por eso es que Dios mandó a que se edificara el templo, porque Dios quería que el sacrificio que su pueblo ofreciera fuera un sacrificio perfecto, que fuese ofrecido dentro del templo. So, and the next God's desire is relay this covenant to the people. Y también vemos que a través de este capítulo vemos que el siguiente deseo de Dios es transmitir su pacto a su pueblo. And also God wanted to do this to the end of the age. That's why we need to raise up the remnant, the next generation. Y como el deseo de Dios siempre es poder transmitir esto a las siguientes generaciones, nosotros también debemos pensar en los remanentes, en los jóvenes. So the God who has this desire wanted his people to build the temple first. De esta manera vemos que Dios, quien tiene o quien tenía este deseo, quería que antes que nada o que lo primero que el pueblo hiciera era reconstruir el templo.
So let's do the conclusion today. Hablemos acerca de la conclusión el día de hoy. The first is to God. God has his time schedule. La primera conclusión que debemos obtener el día de hoy es que Dios tiene su horario. God does everything according to his time schedule. Dios lleva a cabo todo de acuerdo a su horario. No one can break that. He does everything according to his time schedule. Nadie puede romper esto. Dios lleva a cabo todo de acuerdo a su horario. And everything has no choice to be done, same as his time schedule. Y todo debe ocurrir, todo debe tomar lugar de acuerdo al horario de Dios. So God does everything according to his plan. That's why God promised to his people through Jeremiah 70 years later, I will let you back to Jerusalem. Vemos que como Dios lleva a cabo todo de acuerdo a su plan, las palabras que le dio a su pueblo a través del profeta Jeremías de que ellos iban a volver a la tierra después de 70 años se cumplió. So everything was to happen. Everything very amazing thing happened and after 70 years. Por eso es que todas estas cosas de manera sorprendente sucedieron después de que se cumpliesen los 70 años. The King Cyrus is actually non-believer, but I think he believed in God because God made him his servant. But anyway, in his status, he is a non-believer, the pagan. El rey Ciro era un incrédulo, él era un rey pagano que en determinado momento creyó en Dios y por eso dio todas estas instrucciones, pero el estatus de ese rey era que él era un rey pagano. So no one is expected him to be the king of Persia and to do these kind of things for building the temple in Jerusalem. Nadie se esperaba que él llegase a ser el rey de Persia y que él tomase todas estas acciones para que el templo se fuese reconstruido en Jerusalén. But it was happened and it made a miracle. Sin embargo, sucedió y esto pasó a ser un gran milagro. So we should be able to wait for God's time schedule. Por eso es que nosotros debemos ser capaces de esperar por el horario de Dios. God has his time, right? Dios tiene su tiempo, ¿verdad? So we should understand this and we should be able to wait for this. Nosotros debemos comprender esto y también debemos ser capaces de esperar por el tiempo de Dios. Just waiting for his time is very difficult. So we should wait his time enjoying covenant. Solamente esperar por el tiempo de Dios, la verdad es que es algo difícil. Por eso es que nosotros necesitamos esperar por el tiempo de Dios disfrutando del Evangelio. Anyway, one thing we must keep in our mind is he has his time. But he knows everything. So he knows how many hair we have. De cualquier manera, lo que debemos mantener en mente es que Dios tiene su propio horario y nosotros debemos ser capaces de esperar por su horario. Él lo conoce todo, Él lo tiene todo bajo control, Él incluso sabe el número de nuestros cabellos. Waiting for his time schedule is dying ourselves. Esperar por el tiempo de Dios significa morir a nosotros mismos. Jesus said to his disciple at Matthew chapter 16, follow me, taking your cross. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo, can you please repeat the Bible verse, Pastor? Matthew 16, not said verse 24. Mateo 16, versículo 24,
les dice a sus discípulos, síganme, tomen su cruz y síganme. The first meaning of taking cross each time. El primer significado de estas palabras, cuando nuestro Señor dice tomen su cruz, significa mueran a ustedes mismos. Deny yourself and follow me. Niéguense a sí mismos y síganme. If you are alive, it will not. It will not. It's gonna be very difficult to follow me. Si ustedes no se niegan a sí mismos, si ustedes no mueren a sí mismos, les va a ser muy difícil seguirme. Almost we are not deny ourselves. So that is that can make a lot of problem between God and us. Muchos de nosotros no hemos muerto a nosotros mismos, no nos hemos negado a nosotros mismos, y por eso es que hay obstáculo entre Dios y nosotros. God has His time and deny ourselves. Dios tiene su tiempo, por eso es que debemos de negarnos a nosotros mismos. And also the next thing God has is His desire. God has His desire. Algo más que vemos es que Dios tiene su propio deseo. And His desire is not changed too. Y el deseo de Dios también tampoco puede ser obstaculizado ni cambiado. And the one who is doing His desire will be blessed. Y aquella persona que lleve a cabo todo de acuerdo al deseo de Dios será bendecido. The most important is His covenant fundament. Lo más importante, lo más fundamental para Dios es su pacto. But He has the desire to. It means there is something He wanted to do in the world. Es importante que veamos que Dios tiene un deseo, que Él tiene un deseo de llevar a cabo algo en este mundo. So He's looking for the people who are going to do His desire. It is true too. Por eso es que Dios está buscando a aquellas personas que deseen llevar a cabo el deseo de Dios. Esta también es una verdad. So the blessing to me concerning this point is His desire that His desire never change. Lo que para mí es una bendición al poder entender que Dios tiene un deseo, es que el deseo de Dios nunca cambia. That is a world evangelism and the raising up disciple and remnant. El deseo de Dios es llevar a cabo la evangelización mundial, el levantar a los discípulos. So the next thing, which is the most fundamental, is He has a fundamental covenant. Lo siguiente que es importante y fundamental es que Dios tiene un pacto fundamental. We can resolve and conquer everything with this. Nosotros podemos resolverlo todo, podemos conquistarlo todo con este pacto fundamental. So if we hold on to His fundamental covenant, and we can be the one who want to do His desire. Si nosotros nos aferramos a este pacto fundamental de Dios, llegaremos a ser aquellas personas que desean llevar a cabo el deseo de Dios. And also, if we are holding on to His covenant as His sacrifice as the fundamental covenant, we can enjoy His time schedule. Y si nosotros nos aferramos a el sacrificio de Dios como el pacto fundamental, entonces también podremos disfrutar de la bendición de Dios. Only when He applies His time schedule to us, we can enjoy His time schedule, right? Solamente cuando Dios hace que su tiempo llegue a nosotros es que podemos disfrutar del tiempo de Dios. And then the issue is whom He wanted to apply
his time together too. Entonces la pregunta es, ¿a qué persona o a qué tipo de persona Dios quiere darle o aplicar su tiempo, en quien quiere aplicar su tiempo? There is the one who have his the sacrifice as the fundamental covenant and who are in his desire to relate this covenant. Y la respuesta es Dios quiere darle su tiempo a aquellas personas que consideran el sacrificio como el pacto fundamental de Dios, le quiere dar su tiempo o quiere darle el tiempo de Dios a aquellas personas que tienen como su deseo llevar a cabo el deseo de Dios. So through this, we can resolve all the problem and even conquer our life. Y a través de esto es que podemos resolver todos los problemas, incluso podemos conquistar nuestra vida. So don't forget that he has his time. Por eso es que es importante que nunca olvidemos que Dios tiene su tiempo He does everything according to his time schedule. y que Dios lleva a cabo todo de acuerdo a su horario. The next, he has his desire too. Lo siguiente que debemos mantener en mente es que Dios también tiene su deseo. And if we do his desire, we have no choice to be blessed. Y si nosotros vivimos para el deseo de Dios, no tendremos otro resultado más que ser bendecidos por Dios. And the last thing is he has the fundamental covenant too. Y lo otro que también debemos mantener en mente es que Dios tiene un pacto fundamental. So Tuesday we have seen Matthew chapter 6, verse 33. El martes pasado estudiamos Mateo 6, nos enfocamos en Mateo 6:33. So the one, the way to be the man of his desire and the man of his time schedule is enjoying the covenant Christ. Y la manera para poder llegar a ser aquellas personas que viven por y para el deseo de Dios, la manera para llegar a ser aquellas personas que viven disfrutando del tiempo de Dios es disfrutar del pacto fundamental. So if you seek his kingdom and his righteousness first, and then I will give you everything you need. Por eso es que en Mateo 6:33 Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo te daré todo lo que necesites. So one of the issue about this point is how to seek. What is the seeking? Y lo importante a determinar en este pasaje bíblico de Mateo 6:33 es qué significa buscar el reino de Dios y su justicia primero. According to my experience, it is a confessing and enjoying holding on to the covenant. De acuerdo a mi experiencia, amados hermanos, buscar el reino de Dios y su justicia primero es confesar, disfrutar y aferrarse al evangelio, aferrarse al pacto de Dios. So that's why I emphasize to confess Christ and hold on to Christ and the covenant prayer. Por eso es que yo constantemente enfatizo nuestra necesidad de confesar a Cristo, de disfrutar a Cristo, de aferrarnos a Cristo. Por eso es que yo constantemente enfatizo nuestra necesidad de transcribir la oración del pacto. If you continue just enjoying, and God will open your eyes more and bigger, deeper. Porque si nosotros podemos experimentar este gozo continuamente, Dios abrirá nuestros ojos cada vez más ampliamente. And then God will make you more person, more man of his desire. Y es de esta manera que Dios nos va a hacer más hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de su deseo. When we become man of his desire, we can feel that we are connected to God, really, practically. Cuando nosotros nos volvemos realmente en esa persona de Dios,
podemos sentir esa conexión con el deseo de Dios, que es una conexión real. No matter how much we try to enjoy the covenant, even though it is very good, the best, and there is something we should do as the most. But if our heart is not connected with God in His desire, and then this is come from my experience, I could feel that I am in Him. I am becoming one with Him. Aunque nosotros tratemos de disfrutar de Cristo y sin importar cuánto nos esforcemos, aunque esto es algo importante, si nosotros no logramos conectarnos con el deseo de Dios, entonces no podremos sentirnos conectados a Dios. Esto se los digo de acuerdo a mi experiencia. So the way to be the man of His desire and more, deep and deeper, is enjoying the covenant. Even the Christ, so it's the answer to the people who don't do Christ, who are not working with Christ. Por eso es que la respuesta es continuar buscando ese gozo en el pacto, buscar a Cristo. Y si, por ejemplo, hoy no estás disfrutando del pacto de Dios, hoy no te sientes conectado a Dios, conectado al deseo de Dios, la respuesta para ti es Cristo. Es a través de Cristo que podemos llegar a experimentar el gozo del pacto de Dios. And if you become the man of desire more, and you can be the one who can enjoy His time schedule more. Si tú llegas a ser esa persona que logra conectarse al deseo de Dios, vas a ser también esa persona que logra disfrutar del tiempo de Dios en su vida. But even though that everything has no choice promised in Christ and will happen in Christ. Debemos darnos cuenta también que todas estas cosas pueden hacerse realidad en Cristo solamente. Todas estas cosas se nos han sido prometidas en Cristo. So we must not forget, first is confessing Christ and enjoying Christ every day. Por eso es que no debemos olvidar que lo que debe suceder antes que nada en nuestra vida diaria es confesar a Cristo y disfrutar a Cristo. And then you're going to be man of His desire more and deeper. De esta manera es que vamos a llegar a ser esas personas del deseo de Dios que a medida que pase el tiempo vamos a poder experimentarlo más profundamente. And then you will feel one with Him more. Y también a medida que pase el tiempo vas a poder sentirte uno con Dios de manera más profunda también. And also you can enjoy His time schedule more and deeper and more practically and more accurate. Y es también a través de esto, a través de la confesión de Cristo en nuestra vida diaria, a través del disfrute de Cristo en nuestra vida diaria, que podemos disfrutar del horario de Dios de manera práctica y de manera profunda en nuestra vida. So we should do first is confessing Christ as the answer, as the covenant, and enjoying. Por eso es que una vez más, hermanos, lo que debemos hacer primeramente es confesar a Cristo como la respuesta de Dios, como el pacto de Dios y también disfrutar de ello. So God wants His people to do as the first was building the temple. Por eso es que lo primero que Dios quería que su pueblo hiciera al regresar de Babilonia fue que edificaran el templo. Because only in the temple the perfect sacrifice will be given. Porque solamente en el templo se podía ofrecer el sacrificio perfecto. This is God's desire.
Este es el deseo de Dios, amados hermanos y hermanas. Understand this as God's desire, understand this God's desire, and accept his desire as yours. Procuremos entender este deseo de Dios y hagamos del deseo de Dios nuestro deseo. If you hear the message continuously and hold on to Christ personally, continuously, and then God will open your eyes more and more to be like this. Si tú escuchas los mensajes acerca de Cristo continuamente, si tú te aferras a Cristo continuamente, Dios va a hacer que esto tome lugar en tu vida. This is, I think this is the message God wanted to give us through this chapter. Considero que este es el mensaje que Dios quiere darnos a través del capítulo 6 de Esdras. And imprint Christ in your heart once again. Por eso es que al leer el capítulo 6 de Esdras, que podamos grabar una vez más el mensaje de Dios en nuestra mente y en nuestros corazones. Let's pray. Oremos, amados hermanos y hermanas. Father God, thank you very much for your being with us, giving us your message. Padre Dios, te damos gracias por estar con nosotros y por darnos tu mensaje. And bless all the people who are in this Bible study. Open their spiritual eyes to understand your heart deeper. Bendice a todas las personas que están en este estudio bíblico. Permite que su entendimiento acerca del Evangelio sea cada vez más profundo. Let them be the more and the deeper men of your desire to be connected to you practically. Permite que ellos puedan ser cada vez más las personas conectadas a tu deseo, que ellos puedan disfrutar de ti de manera práctica en sus vidas. Let us be able to be the perfect witness to the end of South America. Permítenos llegar a ser esos testigos perfectos tuyos hasta los confines de América Latina. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús te oro. Amen. Amén. Thank you, everyone. Okay. Muchas gracias a todos, amados hermanos y hermanas.